Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida al programa número 3 de la tercera temporada de Joyas del Manga. Una sección que, bueno, como sabréis los que lleváis tiempo siguiéndole y tal, pues es una sección dedicada a comentar de forma breve y directa mangas que ya comenté previamente y de forma exhaustiva en profundidad en la sección Reseñas Manga Últimas Lecturas. Así que si os quedáis con ganas de saber de más de las obras que voy a recomendar a continuación, pues os invito a visitar la sección de Reseñas Manga Últimas Lecturas, que además estas obras que voy a recomendar a continuación son las lecturas más recientes que he hecho. Así que nada, gente, vamos allá. Bueno, comenzamos este tercer programa de la tercera temporada con dos obras del gran Shigeru Mizuki, el autor de Kitaro. Obra que junto con la autobiografía de ese autor, pues bueno, ya comenté en el primer programa de la primera temporada de esta sección. Y bueno, los dos mangas que voy a recomendar en este programa de Shigeru Mizuki son dos mangas que se complementan muy bien el uno al otro, como ya comentaré. El primero de ellos es Nonnomba. Bueno, Nonnomba es uno de esos mangas que yo les recomiendo a todo el mundo. Es uno de esos mangas que yo podría describir perfectamente en una sola palabra. Y esa palabra, la palabra con la que describiría a Nonnomba es entrañable. Es decir, es un manga entrañable como pocos. La obra de Shigeru Mizuki la podemos dividir en tres categorías principalmente. Yokai, es decir, el género especializado en monstruos y espíritus japoneses, criaturas fantásticas procedentes del imaginario tradicional japonés. Luego, por otro lado, estaría lo que es el género autobiográfico. Y ya, bueno, en tercer lugar tendríamos la categoría del género bélico, el bélico e histórico. Y bueno, Nonnomba es una obra de Mizuki que podríamos encuadrar perfectamente dentro del género autobiográfico y también del de los yokai. En esta obra, bueno, Shigeru Mizuki nos cuenta cómo era su infancia en el pueblo costero de Sakai Minato, un lugar que, bueno, que tuve la suerte de visitar en el año 2017. Grabé un vídeo allí que os invito a ver, es el segundo vídeo que tengo listado en la sección de Mustancillo en Japón. Y bueno, es un lugar maravilloso, Sakai Minato, un lugar donde tienes la sensación de que hay yokais que te están observando. Y en esta obra, bueno, pues como ya he dicho, Shigeru Mizuki nos cuenta cómo fue su infancia en Sakai Minato y cómo, gracias a una anciana que le crió prácticamente, porque era una anciana que iba a ayudar a sus padres en casa y tal, pues esa anciana, conocida con el sobrenombre de Nonnomba, despertó en Shigeru Mizuki, en el pequeño Mizuki, el interés, pues por eso, por los yokai, por los seres sobrenaturales procedentes, pues eso, del folclore tradicional japonés. Una obra, ya digo, entrañable, maravillosa, en la que Shigeru Mizuki nos cuenta de una forma totalmente con suma sensibilidad cómo era su infancia, cómo era la relación que tenía no solo con sus padres y sus hermanos, sino también con los otros niños del pueblo, cómo se peleaban entre ellos y tal. Es curioso porque en esta obra también esta obra también transmite un mensaje así un poco antibelicista, pero dentro de lo que es ese marco de juegos infantil, esas peleas que tenían los niños entre ellos, esas batallas absurdas que libraban entre ellos, imitando pues eso a las fuerzas armadas de Japón de por aquel entonces, de los años 30. Un manga, ya digo, entrañable, fantástico, en el que vemos cómo la realidad se mezcla con la ficción, cómo la anciana pues le cuenta al joven Mizuki leyendas y tal, le explica en qué consiste cada yokai y cómo pues eso hace que la imaginación de Mizuki se potencie hasta niveles, vamos, increíbles. Es increíble esta obra, ya digo, es un manga que yo le recomiendo totalmente a todo el mundo. Pienso que es un manga imprescindible, un tomo único, que además es curiosamente en su día, en Japón, esta obra se publicó en 1977 y de aquella, cuando se publicó en Japón por primera vez, salió directamente en tomos, se publicó en 2 tomos. Y bueno, aquí a España pues nos ha llegado esta edición
Y es un manga que, bueno, ganó el premio al mejor álbum en el Salón Internacional del Cómic de Angoulême en el año 2007. Y esto es algo destacable porque fue uno de los primeros premios que se le dio en ese salón, en ese evento, en ese prestigioso evento, vamos, a una obra japonesa, a un manga japonés. Y es que esa es una de las cosas que quiero dejar claras con mi canal a través de todos mis vídeos, que dentro de lo que es el manga hay una variedad de estilos y de temáticas increíble. De hecho, como suelo comentar, hay un manga para cada persona, y este es un manga que ya digo, una oda a la imaginación que le recomiendo a cualquier persona. Un manga, ya digo, que cura todos los males. Es decir, tienes un mal día o te invaden así sentimientos negativos que te hacen sentir mal, te hacen sentir rabia, pues te lees este manga y todos esos sentimientos desaparecen. Tal cual. No Nomba, un manga que refleja lo mejor de la vida. Bueno, y si No Nomba es un manga que refleja lo mejor de la vida, luego, por otro lado, tenemos esta otra obra de Mizuki, Operación Muerte, que refleja lo peor de la vida. Es decir, si en No Nomba teníamos una obra que era una oda a la vida, a la creatividad, a la imaginación, aquí tenemos una obra que refleja, pues como he dicho, lo peor de la vida. Es decir, muerte, destrucción, totalitarismo. Es una obra, ya digo, muy dura pero muy necesaria. Es una obra de Mizuki, Operación Muerte, que podemos encuadrar perfectamente dentro de esos... de los tres géneros en los que podemos resumir su obra, pues la podemos encuadrar perfectamente dentro de lo que es el género bélico e histórico, y también es una obra que tiene tintes autobiográficos. Aunque, como dice el propio autor, el 90% de lo que se cuenta en esta obra es verídico. Lo que es 100% verídico es lo que se nos cuenta en su autobiografía, en la autobiografía de Mizuki, la cual recomendé en el primer programa de la primera temporada de Joyas del Manga. Pues ahí Mizuki ya nos cuenta el infierno que vivió en Papúa Nueva Guinea, que fue el lugar a donde fue enviado durante la Segunda Guerra Mundial. Pues nos cuenta todo lo que pasó ahí con todo lujo de detalles. Nos cuenta cómo contrajo la malaria, cómo perdió un brazo. Es decir, Shigeru Mizuki para mí es un auténtico ejemplo de autosuperación por cómo desarrolló su carrera como mangaka a una edad ya bastante avanzada y con un solo brazo. Es un autor que yo, le tengo sumo respeto. Y bueno, en Operación Muerte, pues como el propio Mizuki comenta en el epílogo de esta obra, el 90% de lo que aquí aparece es verídico. Es decir, no es una obra protagonizada por él, pero sí vemos a un personaje que se parece bastante a él. Y es una obra en la que Mizuki, carga por completo contra lo absurdo de la guerra. Es una obra totalmente antibelicista que yo pongo a la misma altura que otras obras, ya pasando a lo cinematográfico, como Senderos de Gloria. Es decir, es una obra que deja... Operación Muerte es una obra que, al igual que la película Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, deja la misma sensación, una sensación de rabia, impotencia, ¿sabéis lo que quiero decir? Es una obra muy dura, pero también muy necesaria. Una obra que, ya digo, que al igual que No Nomba, esta se la recomiendo también a todo el mundo. Pero porque, al igual que No Nomba refleja lo mejor de la vida, pues esta refleja lo peor de la vida. Y yo pienso que son dos obras que se complementan perfectamente. Es una obra muy dura en la que vemos cómo Shigeru Mizuki se muestra especialmente crítico ante la práctica del Gyokusai. El Gyokusai, bueno, pues era algo así como... traducido sería algo así como atacar hasta morir con dignidad. Pero eso, bueno, sobra decir, ya habréis deducido que es un eufemismo de muérete. Es decir, que los altos cargos obligaban a los soldados, entre los que se encontraba Shigeru Mizuki, ir a atacar al enemigo en el campo de batalla y que no volviesen. Es decir, les estaban diciendo prácticamente que diesen su vida, que se sacrificaran, mientras los altos cargos y los cargos que estaban aún por encima de los que daban esa orden estaban, bueno, pues en un lugar alejado, con todos los lujos, protegidos. Un manga muy duro, ya digo, muy duro, que pone la piel de gallina, pero por eso, porque todo lo que vemos en este manga sucedió de verdad, y por eso la considero una obra necesaria, para que eso que vemos en las páginas de este manga, en las viñetas que componen este manga, para que eso no se vuelva a repetir. Porque ya digo, son cosas que han sucedido, cosas horribles,
pero si se olvidan, se terminarán repitiendo tarde o temprano. Es un manga, ya digo, antibelicista, que carga contra los totalitarismos, pues solo hay que ver, solo hay que tener en cuenta esa orden de atacar hasta morir con dignidad, que es un eufemismo que es un eufemismo de suicidaros prácticamente. Muy duro, la verdad, muy duro. Es durísimo, ya digo. Pero es que, ya digo, Nonomba y Operación Muerte son al manga lo que Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas al cine, ¿sabéis? Operación Muerte y Nonomba, dos obras recomendadísimas, dos tomos únicos que yo pienso que deberían de estar en toda buena comicteca que se precie. Bueno, y seguimos recomendando mangas aquí en este tercer programa de la tercera temporada. Y pasamos a otra obra clásica, un auténtico clasicazo del manga con todas las letras. Y ese clasicazo es Doraemon. Bueno, ¿quién no conoce a Doraemon? ¿Quién no conoce a Doraemon a estas alturas? Ahora bien, ¿cuántos conocen el manga original de Fujiko F. Fuyo? Yo creo que no tanta gente como los que conocen la adaptación anime, que es una adaptación que ha hecho que este personaje se haya hecho tan popular en otros países aparte de su país original, en Japón, donde Doraemon es prácticamente omnipresente. Yo, de hecho, como comentaba en la reseña que le dediqué a esta obra, una de las cosas que más me sorprendieron de cuando fui a Japón por primera vez era la omnipresencia de Doraemon. Es decir, Doraemon era tan omnipresente como lo es aquí en España el fútbol. Era algo increíble lo de este personaje. Y es que Doraemon es un personaje con el que se han criado todos los japoneses. Un personaje que, como ya comenté en esa extensísima reseña que le dediqué, tuvo un origen simultáneo en varias revistas. Y en cada revista, cada revista iba dirigida a una edad diferente de lectores infantiles. Doraemon, ya digo, es un auténtico icono popular, un personaje que tiene... digamos que es un personaje que tiene un toque así kawaii. De hecho, es uno de los principales impulsores de este movimiento, junto con Hello Kitty, surgió en la misma época. Y digamos que lo que hace especial a Doraemon es que tiene una especie de carácter universal, pero tiene una personalidad, una esencia que es intrínsecamente japonesa. ¿Sabéis lo que quiero decir? Lo mismo que Hello Kitty. Y es que Doraemon, la verdad es que es un personaje que entra por los ojos, solo hay que verle, es fácil de recordar, fácil de dibujar. Pero ahora bien, la originalidad de este personaje, a pesar de esa sencillez que tiene su diseño, eso es algo que muy poca gente puede hacer. Y bueno, en la reseña que le he dedicado a Doraemon, pues es una reseña de las que me siento más orgulloso. Es una reseña en la que ahondé sobre el proceso de creación de este personaje. Hablé también de Fujiko F. Fuyo, su autor, y también de Fujiko Fuyo A, que era el compañero inseparable de este autor. De hecho, los dos firmaban con el seudónimo de Fujiko Fuyo, pero cuando se separaron, pasaron a ser Fujiko F. Fuyo y Fujiko Fuyo A. Y bueno, Doraemon, pues es un manga que yo creo que no necesita presentación, o mejor dicho, el anime no necesita presentación, y aquí en el manga nos encontramos historias de diversa índole. Todo depende de el lector al que iba dirigidas esas historias. Si era un lector de 6 años, 7 años... Esta edición, la presente edición, la que sostengo en mis manos, es la edición a color. Ha habido muchas ediciones de Doraemon, pero las principales son la de Tentomushi Comics, que son 45 tomos. Luego se hizo otra más, que era como una prolongación de esa recopilación de 45 tomos. Y bueno, luego está pues esta edición a color, que es la que nos ha llegado íntegramente, que no me sale la palabra, aquí a España. Las historias de Doraemon, pues yo creo que también son universales. Es decir, tenemos a un androide, Doraemon, que viaja al pasado por orden de un descendiente de Nobita para que le enderece. Pero bueno, Nobita pues es un auténtico golfo, un vago, un bueno para nada y un pícaro. Es decir, es un golfo que lo único que quiere es muchos resultados, buenos resultados con el esfuerzo mínimo. Es un manga en el que, Doraemon pues ayuda a Nobita con sus inventos, pero Nobita siempre se deja llevar por la codicia, por su vagueza, por el tomar atajos, y siempre termina fatal. De hecho, en el momento en el que Nobita dice, le voy a enseñar este invento a Shizuka, tú ya sabes, como lector de antemano, que la historia va a acabar mal. Moraleja, no te dejes llevar por la vagueza, no te dejes llevar por la picaresca.
y usa la tecnología como un medio, pero no dependas totalmente de ella, porque solo hay que ver a Doraemon, el que hace estos inventos, que es un androide proveniente del futuro, pero también tiene sus carencias, como por ejemplo el hecho de que pase gran parte del tiempo leyendo manga, mientras toma dorayaki sin hacer nada especialmente productivo. Será porque el hecho de enderezar a Nobita le agota. Es una obra, ya digo, que tiene historias con un mensaje así moralizante y tal, de esfuérzate y no seas como Nobita, pero también tiene historias en las que simplemente el autor Fujiko F. Fuyo hace una oda a la creatividad, como pues haciendo uso de un invento de Doraemon, los personajes pues bueno, se dedican a yo que sé, a disfrutar del día a día y tal. Es una obra que al mismo tiempo supone una oda a la infancia, que la pueden disfrutar tanto niños pequeños, que es el público al que va dirigido, como adultos, porque es una obra entrañable también, es una obra muy entrañable, con un dibujo, ya digo, con muchísima personalidad. Fujiko F. Fuyo era todo un artistazo. De hecho, tenéis otro vídeo en el canal en el que fui al museo de este autor, el museo de Doraemon, el museo Fujiko F. Fuyo. Os invito a ver ese vídeo, de mis vídeos favoritos del canal. Y ya digo, en ese museo aprendí muchísimo, aprendí a apreciar incluso más de lo que apreciaba la obra de este autor. Y ya digo, en Japón es toda una autoridad Doraemon. No en vano fue nombrado ministro del anime por el ministro de Asuntos Exteriores en Japón en el año 2007, si no me equivoco. Si no fue en el 2007, en el 2008. Todos esos datos, ya digo, los doy en detalle en la reseña que le dediqué a este manga, que en Japón, ya digo, es toda una autoridad. Doraemon, un manga que ya digo, que yo recomiendo más que nada, más que por la calidad de las historias, por lo que supone, por su altísimo, o estratosférico mejor dicho, valor icónico. Bueno, y como decían los Monty Python, y ahora vamos con algo completamente diferente. Y ese manga es Un Mundo Maravilloso, de Inio Asano. Bueno, Inio Asano yo creo que muchos de vosotros ya le conocéis. Esto lo deduzco más que nada porque la reseña que le dediqué a este manga recibió bastantes visitas dentro de lo que cabe, dentro de lo que es la sección de reseñas manga últimas lecturas, y bueno, dentro de lo que son las visitas de este canal, porque este es un canal, ya digo, con mucha personalidad, así de nicho y tal, y hago un contenido, ya digo, afín a lo que me apetece comentar, lo último que he leído, etcétera. Bueno, Un Mundo Maravilloso es una obra de Inio Asano donde este autor, bueno, nos ofrece una serie de historias cortas autoconclusivas. Historias cortas autoconclusivas que este autor realizó en la década de los 2000. Es una obra en la que podemos ver cómo el estilo de este autor, tanto a nivel artístico como narrativo, va evolucionando. Y en cada historia al final nos encontramos un epílogo, un pequeño texto escrito por el propio Asano en el que este autor reflexiona sobre esa historia. En la mayoría de los casos nos encontramos este autor reflexionando cosas en plan, la verdad es que no sé qué tenía en la cabeza cuando hice esa historia, creo que esa otra historia para hacerla me basé en fulanito o menganito que conocía por aquel entonces, o bien a veces tengo la sensación de que esas historias las ha hecho otra persona, porque hace tanto tiempo que las hice que no las siento como mías. Y la verdad es que yo pienso que Un Mundo Maravilloso es un manga perfecto para comenzar con Inio Asano. Hasta hace poco decía que lo mejor para empezar con Inio Asano era Solanin, pero es que Solanin digamos que es la más asequible de Inio Asano. Si queréis empezar por Inio Asano en sí, para que os hagáis una idea de lo que es Inio Asano, Un Mundo Maravilloso, porque Solanin, dentro de lo que es la obra de Asano, es algo bastante extraño, algo bastante mainstream para ser de Inio Asano, algo, ya digo, bastante asequible para ser de Inio Asano. Está bien para empezar, pero no lo sientes como un manga 100% Inio Asano, ¿sabéis lo que quiero decir? Sin embargo, este manga, Un Mundo Maravilloso, sí que lo sientes 100% Inio Asano, a pesar de que a través de las diversas historias que lo componen, todas ellas ambientadas en el mismo entorno, en el mismo barrio, veamos pues eso, historias, ya digo, en las que vemos personajes, pues eso, personajes muy Asano, personajes que sienten angustia existencial, y no solo adolescentes, que esa es otra. Se suele decir que Inio Asano, bueno, esto lo dicen muchos, es una opinión que yo ya considero una opinión reciclada, que la dice una persona, luego la usa otra, y al final se convierte en la opinión de internet, que Inio Asano es la voz de una generación. Ahora bien, yo voy a ir más allá y voy a decir que Inio Asano es simplemente la voz de la gente que siente, pues, angustia existencial.
Da igual la generación. Si bien es cierto que su obra más popular es Buenas noches Pum Pum, protagonizada por adolescentes, también tiene obras como Reiraku, en la que vemos a personajes que ya tienen 40 años. Y en esta obra pues nos encontramos de todo. Adolescentes, gente de 20 y pico años que ha empezado a trabajar y no están contentos con lo que hacen, gente que bueno, que dejó de lado su sueño de, por ejemplo, ser músico y luego conocen a otros músicos que parece que viven la vida de ensueño y luego esos músicos en realidad son unos vendidos de una empresa que les dicen lo que tienen que hacer, o sea que están igual que un salarimán. Luego, por ejemplo, hay otros personajes, por ejemplo, vemos a un padre que no tiene una buena relación con el hijo, luego otro que valora más el trabajo que su familia, bueno, de todo nos encontramos en esta obra, de todo. Un montón de personajes de diferentes edades, pero a todos ellos les une no solo el hecho de que vivan en el mismo entorno, en el mismo barrio, sino también el hecho de cómo sienten esa angustia existencial. Algunos por un motivo, otros por otro, pero bueno, al fin de cuentas, ya he dicho, son todos personajes muy Asano y por eso ya digo, esta es una obra que recomiendo especialmente para comenzar con Niño Asano, porque ya con esta obra os vais a hacer una idea de lo que os vais a encontrar en otras obras del autor, como en las citadas Buenas noches Pum Pum o Reiraku. Otra obra de Inyo Asano que comenté en esta sección, ya dicho sea de paso, pues es la de Dead Demons, que es su obra más reciente, o de las más recientes de este autor, mejor dicho, y es una obra que ya recomendé en esta sección, en la primera temporada de Joyas del Manga. Creo que fue en el programa número 9, creo, así que, ya digo, hice la primera temporada y ahí os podéis, bueno, podéis encontrar un comentario así breve y más, y tal, de una obra de Inyo Asano. Así que nada, eso es todo. Bueno, pues como acabo de decir, eso es todo, gente. Así que nada, gente, nos vemos ya, pues eso, en el próximo programa, con el que terminaré esta tercera temporada de Joyas del Manga. Un saludo y que os vaya muy bien.